Hola, hola, un saludo cordial para todos. Mi nombre es Héctor Díaz, diamante de la industria. Hoy traigo para ti un mensaje titulado Deja que Jesús suba a la barca y lanza la red con él. Quiero preguntarte algo. No sé hoy por qué estás aquí, entre tantos videos que puedes encontrar allí de superación, de crecimiento realmente personal. Pero si hoy estás acá es porque tengo para entregarte un mensaje, es un entrenamiento que precisamente he otorgado y he entregado para personas que están a veces a punto de querer tirar la toalla, que no saben ya qué más hacer dentro de las redes de mercadeo, que quieren algo diferente para sus vidas. Y hoy quiero que seas consciente que esta información, si tú te sientes así, si te sientes desenfocado, sientes que has hecho realmente todo, es una información realmente para ti. ¿Sabes por qué? Porque entre cientos de personas que pueden realmente hoy ver el video, tú tienes que entender que nosotros creemos profundamente en ti. Y cuando realmente decimos esto, va mucho más allá de tus líderes, de la línea de auspicio. Va realmente un mensaje mucho más de arriba. Me refiero a que hay algo mucho más grande, mucho más alto, más divino, que quiere realmente en tu grandeza. Hay algo que tienes que saber y es que en ti hay semillas que pueden transformar miles de vidas. Hay algo que tienes que entender y es que esa historia realmente, tu vida, tu testimonio, puede ser la que impacte con más fuerza todo un continente, todo un globo realmente terráqueo, muchas de vidas, familias que ni siquiera hoy tú conoces. Por eso hoy tú tienes un lugar en este video. Así que asúmelo con humildad y con fuego cada uno de los mensajes que hoy te voy a entregar en estos próximos minutos. El primer mensaje es entender que si nosotros como equipo de leyendas imparables creemos en ti, si allá arriba el Dios mismo, el Dios de los cielos cree en ti, no tienes escapatoria. Te toca creer realmente en ti. Hoy los que hemos realmente sobrevivido a ese calvario de emprender, venimos a contarte la verdad que hay, la verdad tras bambalinas que no todo el mundo realmente comparte, esa verdad incómoda. La verdad que casi nadie dice sobre esta carrera de liderazgo y de grandeza, pero cuando tú decides hacer redes de mercadeo, te muestran estilos de vida, te muestran viajes, te muestran supuestamente las cosas más lindas, pero no te muestran la otra cara de la moneda. ¿O no te ha pasado a veces que quieres rendirte? Porque quieres realmente regresar a ese mundo tradicional, a esa matriz donde no hay dolor, donde no hay esfuerzo, donde simplemente el dinero llega fijo con un empleo, pero el alma se te va muriendo poco a poco cuando lo haces. Recuerda muy bien que un cerebro que se expande con libertad jamás puede volver a su tamaño original. Y tú ya lo has probado. Yo sé que cuesta realmente, cuesta saber que hay otra forma de vivir, cuesta saber que existe la libertad financiera, porque realmente existe. Y cuando tú te das cuenta que eso es real, que la libertad es posible, pues vives una vida con propósito y ya no lo puedes ignorar, no puedes regresar de la esclavitud, de las cadenas, realmente a la posibilidad de lograr esa plenitud. Una vez alguien me preguntó, Héctor, ¿no estás cansado de hacer redes? Llevas 17 años, ¿cuántas veces más hablando siempre de lo mismo? De que seas diamante, de que la libertad. Y yo simplemente le respondí con la mirada firme y el corazón ardiendo. Prefiero vivir una vida con esperanza que una vida rutinaria y limitada. No me retiro porque yo sé que esa vida realmente existe. Y es que afrontar la grandeza es a la que realmente estamos llamados. Ahí por lo extraordinario. Implica todos los días mirar nuestros sueños a los ojos y al mismo tiempo enfrentar nuestras peores pesadillas. Porque siempre lo digo, cuando hacemos redes de mercadeo, las redes sacan lo peor de nosotros, pero sacan también lo mejor. Pero no estamos nosotros listos para sacar esas cosas que no son tan positivas. El ego, la soberbia, la frustración, que fuera solamente ego, la frustración, la desesperación, obviamente, el querer rendir, el temor al rechazo, por supuesto, que nos rechazan todo el tiempo cuando nos dicen que no. Así que hoy no te voy a hablar de lo romántico que es el emprendimiento. Hoy no te voy a hablar de viajes, del reconocimiento, el éxito idealizado, que en HGW lo tienes todo, con ese plan de ganancia mutua. Creo que hoy te voy a hablar de la cruz de las redes de mercadeo. Y tú tienes que saber que si quieres lograr resultados grandes, aquí tendrás que aprender a bailar todos los días con la incertidumbre, con el miedo, con el rechazo, con el fracaso temporal y que vas a tener que convertirlos en tus mejores maestros. Aquí todo se gana en el título, además de ser líder. Tú entras y al día siguiente te dicen, mi líder, te lo ganaste de manera impuesta, es lo más fácil, el reconocimiento más inmediato, ni siquiera, bueno, un título de universidad que cuesta 5 años, sí, aquí lo logras con mucha facilidad, pero ese título de líder te carga de una manera
con mucha responsabilidad, una responsabilidad gigantesca, de hecho. Así que es importante entender que no solamente el líder es el que sube de rango, el reto real es direccionar los sueños de los demás cuando somos líderes. Mientras batallamos con nuestro propio carácter, con nuestra propia frustración, con nuestras propias dudas, tenemos que liderar las dudas de los demás, porque mientras nosotros hacemos seguimiento, mientras hay entrenamientos, animamos equipos, que son las responsabilidades que no sabemos que debíamos de tener, que viene ya implícito, como cuando aquel hombre que se casa, que quiere que solamente es el amor, pero tiene que pagar renta, tiene que liderar a los hijos, debe tener paciencia, liderar a la mujer, se mete con cosas que no le dijeron que tenía, que realmente hay que vivir, nunca realmente se cuestionó, tuvo conciencia, y se encuentra uno en las redes de mercadeo, que a veces los socios están peleando con uno, que nos gritan, nos cuestionan, esperando que nosotros le solucionemos todo, y terminamos siendo, como en Colombia, como un servicio entrega, un centro de soluciones, como que queremos, o nosotros damos la solución a todo, y como realmente terminamos como si fuera parte de su empleo, y terminamos desgastándonos terminamos nosotros luchando con nuestros demonios. No solamente luchamos contra ellos, sino también tenemos que luchar contra el de los demás. Imagínate qué responsabilidad. Y si tú algún día quieres ser un gran líder, tendrás que estar en paz con esta verdad. Que aunque estemos llenos de dudas, tendremos que transmitir certeza. Que aunque estemos agotados, tendremos que dar palabras de fe. Que aunque el banco nos esté llamando por deudas, tendremos que hablar de abundancia. Y así realmente es muy difícil cuando la gente llega nosotros buscando un consejo, una respuesta, una guía, y por dentro no tenemos ni ganas de hablar. ¿Te pasa realmente eso? ¿Alguien ha olido ese vacío silencioso del liderazgo? Ese trajín, hablando realmente entre nosotros, desgasta, por eso es mucho más fácil escoger realmente otro camino. Pero fue justo en estos días, por supuesto, de reflexión, cuando pensaba qué mensaje realmente darles. Y fue cuando escuché en mi corazón el mensaje de diles que vuelven a lanzar tu red. Diles que vuelvan a lanzar tu red. Y no sé si realmente aquí hay alguien que se ha sentido cansado. Cuéntamelo acá en los comentarios, en el chat. Si te has sentido cansado de construir este negocio, cansado de que brille realmente, que el brillo de los eventos se apague, que ese brillo se agote, cansado de animar a un equipo que no se conecta, que no va a los eventos, que no hace seguimiento. Y entonces te sientes como un mal líder. Te preguntas, ¿qué más le digo? ¿Qué más hago? ¿Qué más estrategia me invento? Este mensaje, si es lo que has estado realmente sintiendo, es para ti. Porque quiero contarte una historia que ha sido un ángel en los momentos más difíciles de mi vida. Y sé que si abres tu mente y tu buen corazón, va a ser realmente algo en ti, algo de manera profunda. Y te lo voy a contar. Es la historia de Pedro. De hecho, se llama La pesca milagrosa. Me imagino que muchos de ustedes ya la han escuchado, la han visto en películas, se ha recreado bastantemente, pero hoy vamos a hacer la analogía entre esto de la vida cristiana a la vida en HGW cuando emprende redes de mercado. Y es una historia que da muchas reflexiones, incluso para el que no es creyente, pero para el que tiene fe, hay algo mucho más profundo que ocurre cuando uno medita en esta palabra. Es una palabra que es viva, una palabra que transforma, una palabra que edifica y una palabra que realmente despierta. Por eso hoy decidí traerla realmente, donde muchos líderes pueden estar, de hecho, a punto de no querer avanzar, a punto de entre soltar o creer. Resulta que Jesús en aquel momento acababa de predicar. Él ve dos barcas que ya estaban en la orilla y ya estaban en la orilla, ya estaban en la orilla, ojo con eso. Eso significa que ya habían lavado sus redes. No sé si tú de pronto has ido a pescar, si hay algún pescador aquí realmente en sala. Entender que para un pescador estar lavando las redes significa que ya se acabó, que ya se intentó todo, que ya se trabajó duro, que ya se terminó el turno, que ya no hay nada más por hacer. ¿Sabes qué significa esto en las redes de mercadeo? Significa que ya hiciste las llamadas, que diste las presentaciones, que te capacitaste, que creíste, que luchaste, y aún así los resultados no llegaron como tú realmente querías que llegaran. Así que significa que llegaste a ese punto donde empiezas a pensar que tal vez esto no es para ti, que hacer redes de mercadeo lo que te dijeron tus familiares, que te dediques a otra cosa, que ya hablaste con todos los que conoces y has hablado con 10, que ya mostraste el plan 100 veces y todo el mundo te dice que ya agotaste tu lista de contactos, tu energía, agotaste tu fe y empiezas a lavar tus redes, empiezas a desconectarte, a irte quedando en silencio en los grupos, cuando eres el que más participaba, el que decía que iba con todo, empiezas a dejar de soñar, empiezas a soltar poquito a poco el propósito, porque según tú ya hiciste todo, comienza a lavar las redes, así como en nuestro negocio, tal cual como lo hizo obviamente Pedro,
que comenzó a lavar las redes, pero no tuvo el propósito, comienzas a rendir de manera silenciosa, porque también puede que ocurra que esto también, cuando has lavado las redes y no pasa nada, no pescas, puede ser el momento justo antes del milagro, antes del momento, antes de ser ese líder que realmente lo cambia todo. Porque tienes que entender que esta nueva historia que se va a escribir en tu vida, debe escribirse con letras de fuego. Así que si hoy sientes que estás lavando tus redes, no las guardes todavía, porque quizá la pesca milagrosa puede estar en la próxima presentación, puede estar en la próxima llamada, puede estar realmente en el próximo evento, la persona que vaya allí. Así que siguiendo la historia, el contexto bíblico, llega realmente Jesús como si nada, permite realmente decir y opinar, llega todo tranquilo, llega folclórico, pero seguro a la vez con convicción, que es lo que realmente le falta a muchos. Y le dice Jesús a Pedro que si le presta la barca, luego le dice, Pedro, salgamos de la orilla, vamos mar adentro, vamos a pescar. ¡Wow! ¡Qué contundente! Y lo impactante es la respuesta de Pedro. Recuerda que en ese momento no eran amigos, no había confianza, no había historia entre ellos. Pedro simplemente le responde con una mirada atónita, le dice, maestro, pero es que ya lo hicimos toda la noche, lo hemos hecho sin descanso y no hemos pescado nada. Donde tú dices que vayamos, ya estuvimos. Y ahí, líderes, quiero que nos detengamos en un momento, volvamos a recrear esta escena obviamente, a desglosarla y entenderla. Pedro estaba lavando las redes, no porque fuera él, no porque fuera flojo, sino que Pedro era un líder, era un león, era un inquebrantable, era un imparable, era un top de tops. Así que, bueno, vamos de hecho a mirar quién era Pedro. Pedro era un pescador de oficio, era un hombre fuerte, curtido por el sol y el mar, mucha experiencia, con callos, con horas de vuelo. Es decir, que esa noche lo ha intentado todo, el hombre sabía. Una y otra vez había lanzado su red y no había pescado nada, ni un solo pececito, ni un poca chico. Así que no era solamente el cansancio físico, era el cansancio emocional, era el cansancio mental. Te ha pasado en tu negocio, que sigue las estrategias, que ves de los grandes líderes, de ellos los entrenamientos, todo, te conectas hasta las repeticiones de YouTube y hasta las reuniones privadas de equipo, te metes, no sé si te ha pasado que es una reunión de equipo privada y entra alguien que no estaba esperando, porque es alguien que está realmente en todo esperando que hayan nuevas estrategias y sigues repitiendo las mismas frases, los dejes de los líderes, pero nada ocurre, no pescas nada. Y empiezas a sentirte como Pedro, frustrado, agotado, con las manos vacías, lavando tus redes. ¿Sabes qué lavar la red de nuestro negocio? Es cuando tú dices, ya hice todo lo que sabía, ya hablé con todo el mundo, ya accioné, ya oré, ya creí y aún así no pasa nada. Y entonces empiezas a pensar, de pronto, esto no es para mí. De pronto llegué tarde la oportunidad. De pronto este negocio suena para otros, te suena familiar, ¿verdad? A mí me ha pasado. Y tal vez tú también te has sentido así, te has dicho una y otra vez que no vas a hacer ninguna otra vez más, otro intento más. Es lo que también pasó en nuestras vidas cuando olvidamos realmente ese propósito y dijimos ya no más, pero llega realmente a HGW y nos ha permitido volver a echar la red. Yo no sé qué tan larga ha sido tu noche, pero sí sé que realmente todos hemos pasado por ella. Una noche llena de dudas, una noche de desánimo, una noche donde nos preguntamos, ¿será que vale la pena seguir? Y es ahí cuando realmente en la historia Pedro ya se había rendido. Pero Jesús le dice, sal de la orilla. ¿Y sabes qué significa la orilla? La orilla es tu zona cómoda, tu zona de confort. Es donde está tu círculo de contactos de siempre, donde haces presentaciones seguras, tu rutina, tu conformismo, tu justificación. Pero no es lo mismo que te digan que salgas de la orilla al principio, que después de haberte partido el alma toda la noche, imagínate, Pedro ya había dado todo. Y Pedro piensa, este hombre desde aquí está fuera de contexto, recuerda, no lo conocía, él no entiende, eso ya lo hice. Pero es ahí donde está el mensaje más claro y más profundo. Vamos mar adentro, le dice Jesús, vamos a lo hondo. ¿Sabes por qué? Porque lo grande no está en la orilla. ¡Wow! ¡Qué frase tan poderosa! Porque lo grande no está en la orilla, lo grande está en lo hondo, está en lo incierto, está en el riesgo, está en el salto. No sé si tú necesitas vivir realmente esto, dar ese salto de fe cuando nadie más realmente cree en ti, ni siquiera tú mismo crees en ti. Es allí, en ese salto de fe, donde están los rangos, los viajes, los testimonios. Allí están los líderes que aún no conoces, allí está la red que todavía no has construido. Y si lo piensas y meditas, Jesús no llegó en la primera lanzada, ni en la segunda, ni en la medianoche. Llegó cuando Pedro ya realmente no tenía fuerzas, le puede haber llegado antes, haber evitado toda esta situación, pero lo permitió porque ya no tenía esperanza. Cuando ya la red estaba lavada, justo realmente llegó. Y aquí viene una de las verdades más poderosas de esta historia. Jesús necesitaba que Pedro se rindiera, que fracasara, que lo intentara todo, que tocara a fondo. Eso puede pasar realmente en tu vida.
que Jesús necesite que tú realmente toques fondo, que tú realmente te rindas ante de tus fuerzas, que dejes tus fuerzas y te rindas ante las fuerzas de Dios y que las renueves. Y eso es lo que pasa en nuestra industria, que a veces necesitamos tocar fondo, y no para destruirnos, sino para vaciarnos, porque mientras más seguimos creyendo que lo podemos hacer solo con nuestra autosuficiencia, el carisma, que vamos a llegar por consecuencia, por conocer muchas personas, por hablar bonito, por tener cierta experiencia, ¿sí? Estamos construyendo desde el ego, desde esa autosuficiencia, y realmente eso puede funcionar por un rato, pero la verdadera transformación ocurre cuando tú te rindes ante Dios, cuando por fin dices, ya no sé qué más hacer, ya no puedo solo, ayúdame, necesito algo más grande que yo. Y en ese momento, cuando por fin sueltas el control, cuando dejas de querer usar las cosas a tu manera, es cuando estás listo para recibir la verdadera visión, cuando llega realmente el verdadero crecimiento. Y así como en la vida, en HW, el éxito no te llega cuando te crees capaz, sino que te llega cuando te sabes dependiente, dependiente de un equipo, dependiente de un mentor, dependiente de una visión más grande, pero lo más importante, de Dios mismo. Jesús no necesitaba a Pedro en su mejor momento, Jesús necesitaba a Pedro vacío para poderlo llenar. En esta industria, tu quiebre puede ser el punto de partida para tu mayor aceleración, pero cuando ya no estás lleno de ti mismo, Dios puede llenarte con ese propósito, con estrategia, con conexión divina, con ese impulso que va de lo sobrenatural, que te lleva a más allá de lo que tus habilidades humanas te pueden realmente dar. Así que si sientes que estás en el fondo, tal vez no es el final, tal vez es justo donde tú tenías que llegar, donde tú tenías que estar para empezar ese negocio, ¿verdad? Pero cuando tú logras todo eso con tu fuerza, te sostienes en tu orgullo, pero cuando ya no puedes más, te dejas sostener por Dios. Y entonces, entender que Pedro no fue por peces, pero fue más allá, obviamente, de ello, fue por un propósito, fue por visión, fue por destino. Y es ahí donde realmente Dios hace el milagro, porque mientras Pedro pescaba con fuerza, Jesús quería que pescara con fe. Escúchalo bien, Jesús quería que pescara realmente con fe. Por eso en esta industria he visto líderes con cheques enormes, pero con el alma vacía, con rangos altos, pero con corazones bajos, con grandes logros, pero sin propósito, porque construyeron pensando solamente en sí mismos, en su resultado, en su imagen, en su éxito personal, y se olvidaron de lo más importante, el impacto que generas cuando sirves, cuando elevas a otros, cuando tu ambición no es solamente crecer, sino hacer crecer a los demás. Porque cuando tú lo haces solo, realmente nunca es suficiente. Cuando realmente lo haces desde la gracia, lo haces desde el llamado, desde el propósito, llega la paz, llega el descanso y llega la plenitud. Tienes el llamado para ti hoy. Suelta la orilla, vuelve al mar, lanza otra vez la red. Y no lo hagas por terquedad, hazlo por obediencia, hazlo porque ya no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Cuando aparece Jesús en esta escena, no aparece con una fórmula mágica, ni con una red nueva, ni con un barco más moderno. Solo lo hace con una petición sencilla. Pedro, préstame tu barca. Y luego de hablarle a la multitud, se vuelve a ver con una instrucción que descoloca cualquier lógica humana. Vuelve más adentro y echa la red. Y es ahí donde esa historia empieza a cambiar. Pedro le dice, maestro, pero recuerda que ya toda la noche hemos trabajado en descanso. No hemos pescado nada. Más en tu palabra voy a volver a lanzar tu red. Jesús necesitaba que Pedro descansara. Y miren que realmente el descanso se hace mucho parecido a rendirse, pero es un rendirse y decir en tu palabra, ya no lo voy a hacer confiado en mí solamente, ya lo voy a hacer confiado en ti. Ahora, ¿qué pasa cuando Pedro vuelve a lanzar la red? ¿Qué hace esto en Pedro? Hay obediencia, pero hay diligencia. Algo que siempre he tratado de transmitirles es que Dios no te necesita perfecto, pero sí te necesita dispuesto a levantarte, a obedecer, a moverte. Él no busca impecables, Él busca valientes. Y si te has caído, escucha bien esto, esta caída no es el final de tu historia, el enemigo es astuto y justo en ese momento le susurra a Pedro, hasta aquí llegaste, ya no hay más. Pero Dios ve esa misma caída como el punto exacto donde empieza tu renacer. Esa vida, ese tropiezo, ese momento oscuro, Dios lo quiere convertir en el capítulo más poderoso de tu historia. Porque mientras tú ves derrota, Él ve propósito. Y donde tú piensas que todo ha terminado, Dios está preparando tu mejor comienzo. Pero responde como muchos de nosotros responderíamos. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, te suena familiar, nadie quiere entrar, a la gente no le gusta el multinivel. Ya lo intenté muchas veces, pero estaba justo en ese punto, donde la lógica dice que no vale la pena seguir. A diferencia de muchos, pero termina su frase con una palabra poderosa. Pero en tu palabra puede echar la red. Esa frase de Pedro es oro puro para nosotros emprendedores.
Así que él decide realmente obedecer. No tiene las garantías, pero simplemente confía en la instrucción. Aquí no se trata de resultados inmediatos, se trata de fe. En nuestra industria muchas veces vamos a sembrar sin ver la cosecha enseguida, pero si echamos la red en su palabra con convicción, los resultados llegan y a veces llegan con tanta abundancia que no lo podemos creer. Cuando Pedro vuelve a echar la red, la escena cambia. Dice el texto que encerraron tal cantidad de peces que la red se rompía. Tanto así que tuvieron que llamar a otros barcos para ayudarlos. ¿Te imaginas eso? Aquí en HW, tener que llamar a tus líderes para que te apoyen con los socios, porque no vas abasto con los pedidos, tanto crecimiento. Pero eso solamente va a pasar para quienes deciden volver a querer, volver a intentar, volver a echar la red, aunque estén cansados. Y es de entender, líderes, que nuestro negocio, como la pesca, no todos los días hay abundancia, hay noches vacías, hay redes limpias que no han atrapado. Pero los que triunfan no solamente son los que intentan una y otra vez, son los que están dispuestos a volver al mar de nuevo. Pedro conocía realmente el mar, sabía que a veces era ingrato, pero ese día Pedro aprendió que hay un factor que lo cambia todo: la palabra, la visión y el propósito. ¿Sabes por qué muchos abandonan nuestra poderosa industria? Porque solamente hacen las cosas cuando les parece lógico. Pero los líderes de alto rendimiento, los que llegan lejos, tienen una capacidad especial, obedecen incluso cuando lo entienden, simplemente vuelven a echar la red, lo dijo Jesús. Así que no le explicó Jesús por qué realmente tenían que hacerlo, no les prometió una pesca, solamente les dio una instrucción. Esa es la actitud que debe. Cuando tu mentor te dice 10 presentaciones esta semana, cuando el sistema te invita a un evento, cuando el plan te reta aún más, aunque no lo entiendes del todo, simplemente hazlo sin cuestionar. Después de la pesca, Pedro se arrodilla impactado, quebrado y asombrado, porque entendió que eso no era solamente una pesca. Jesús le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y esa simple frase se revela el verdadero propósito de esa misión. Ahí está la esencia de lo que hacemos en esta industria. No solamente se trata de ingresos, de premios, viajes o rangos, aunque todo eso hace parte del camino y es hermoso en HW porque se cumple con el plan de ganancia mutuo, pero es un llamado verdadero, es un llamado mucho más grande a transformar vidas, a hacer guías en medio del caos, a hacer luz para quienes caminan en la oscuridad, a extender la mano cuando ya otros no creen en nosotros mismos. Es levantar personas que se habían rendido, es devolver la fe en sí, en Dios y en el futuro. Es formar líderes que impacten hogares, familias, generaciones. Es entender que cada presentación, cada mensaje, cada seguimiento no hace parte de un negocio, sino de nuestra misión y de nuestro propósito. Y tú no estás aquí por casualidad, líder. Estás aquí porque fuiste llamado a ser un pescador de sueños, de esperanza, y a ser un pescador de destino. Si a ti se te llega a romper la red, ¿qué puede significar? Que cuando llega la verdadera abundancia, incluso tu preparación, tu estructura, tus planes pueden quedarse cortos, porque ser de líderes que no solamente temen al fracaso, sino también al éxito, y piensan, ¿cómo haré para liderarlo si no realmente sé hacerlo? Así que recuerda la palabra que más se repite en la Biblia: no temas, porque lo que viene de Dios siempre supera lo que tú creías que podías realmente sostener. Y ese no es motivo realmente de temor, es una señal de que este milagro es real. No te frustres si sientes que tus habilidades para hacerlo no son suficientes. No te detengas si piensas que no estás listo. Dios no necesita que tengas la red perfecta, solo necesita que tengas el corazón dispuesto. Él se encargará del resto. A veces el crecimiento llega tan rápido que sientes que estás abrumado, que no das abasto, que no estás preparado, que te sobrepasa, pero eso es una muy buena señal, significa que estás pescando en aguas profundas. Entonces no te encierras, no intentes hacerlo solo, llama apoyo y pide apoyo, activa tu equipo, comparte la bendición. Y es ahí donde se ve el verdadero líder, el poder de liderazgo, no sostenerlo todo en ti, sino saber cuándo pedir ayuda desde arriba para sostener la cosecha. Así que el mensaje es claro: no importa cuántas veces lo haya intentado sin éxito, no importa si tu red ha salido vacía una y otra vez, si hay una palabra, una visión y un propósito, vuelve a echar la red. Porque quizás este no sea un intento más, quizás este sea el intento final, es donde todo cambia, es donde la red se llena más allá de lo que puedes contener. Es ese momento donde el cielo sonríe, donde todo lo vivido cobra realmente sentido. En las redes, como en la vida, hay una línea muy delgada entre el éxito y el abandono. Muchas veces es solamente una decisión: vuelve a creer, vuelve a intentar, vuelve a echar la red. Pero no se trata de cómo lo haces, se trata de cómo lo interpretas, de lo que aprendes mientras estás en el piso, de cómo la mente te deja levantar, de cómo eliges tener la paz en medio de nuestro proceso. Porque si queremos un ejército de hacedores, gente que no solamente trabaje, sino que transforme obviamente lo que es este trabajo en bienestar, que al hablar inspire prosperidad, que al caminar irradie abundancia, necesitamos personas
que quieran realmente enseñar con la vida misma, que sean testimonio. Y cuando el momento cuando todo esto que vives en tu momento se siente que está en tu contra, cuando toda la mente parece estirarte, cuando te duele, cuando te exige, quizás no sea un castigo, quizás es un Dios que te ama tanto que decide formarte, porque Él sabe que en ti hay más y ese más no nace en la comodidad, se revela en la tormenta, en el silencio, en la noche oscura del alma. Yo también me he caído, he tocado fondo, he tenido que volver a empezar, he tenido que lavar redes una y otra vez. Una y otra vez fuimos a pescar y sí pescamos en algún momento en aguas turbulentas, en mares que prometían abundancia y terminaron secándose. 5 años construyendo con el corazón, con esfuerzo y con entrega. Y nos fallaron, nos mintieron, nos dejaron vacíos, por ejemplo, con redes rotas y con esperanzas en el suelo. Pero eso pasa y sé que es difícil volver a creerlo, sé, lo he vivido porque estuve ahí y tal vez tú también estás ahí hoy con el corazón herido, con la fe tambaleando, con el miedo que te vuelva a pasar, pero en medio de ese dolor, de esa decepción, hay una voz que rompe el silencio, una voz que no grita pero transforma y que le dice a Pedro, lo que hoy te dice a ti, en mi palabra, vuelve a echar la red, porque no se trata de volverlo a intentar por necesidad, se trata de volverlo a hacer desde la fe, desde la promesa, desde el propósito. No es lo mismo lanzar la red con tus fuerzas que lanzarla respaldado por una palabra del cielo. Si hoy estás viendo este video o estás escuchando, quizás te estamos recordando que sí se puede volver a empezar, que esta vez no será igual, que esta vez vas con Él. Así que seca tus lágrimas, toma tu red y con el corazón dispuesto, vuelve a echar. Yo quiero recordártelo a ti, Lidia. Lo que ves en tu bolsillo no eres tú. Lo que ves en tu back office no define tu valor. Tu valor no depende de la temporada, si hay producto, no, tu propósito no cambia con el clima, porque realmente estás feliz porque todo está bien, eso es fácil, pero salir con buena actitud cuando todo va mal, eso realmente es de valientes, y tú eres uno de ellos, así que levanta tu rostro, ajusta tu red y vuelve a echar, porque el milagro puede estar a un intento de distancia. Mi nombre es Héctor Díaz, próximo Diamante 7 Estrellas, y para mí realmente fue un placer darte esta mentoría que ojalá realmente haga algo en tu corazón. Dios te bendiga y nos vemos en la cima del éxito.